el trabajo, digamos, el título del trabajo es un poco más extenso de lo que, digamos, se ha presentado para esta, digamos, para la presentación. Porque yo hablo de, bueno, la aplicación para la explotación, digamos, el monitoreo de la explotación de recursos hídricos, bueno, en zonas áridas o desérticas, empleando las técnicas DINSA, de cuasi dispersores permanentes. Vamos a ver de qué se trata esto, mediante el uso de imágenes de sensores de microondas activos de pasadas repetidas. Esta es una técnica, digamos, que si bien no es novedosa, porque ya lleva varios años de desarrollo, sí, digamos, ha tenido digamos, un rol preponderante, digamos, o como que, digamos, han aumentado las aplicaciones debido a que, digamos, los sensores de microondas activos están, digamos, viviendo una época dorada, digamos, porque la cantidad de los mismos puestos en órbita actualmente es enorme. Para poder, digamos, entender un poco, digamos, tenemos un objetivo particular, voy a ir directamente al objetivo particular. Lo que se trata acá es de, digamos, de conocer los desplazamientos verticales sobre la superficie terrestre digamos, para el monitoreo de los acuíferos, sobre todo el acuífero del Valle de Tulum, que es uno de los más importantes que tiene la provincia de San Juan. Ya a continuación voy a dar una breve descripción de qué es lo que es la provincia de San Juan, porque para usar sensores activos hay que conocer la escena donde se va a trabajar, es muy importante. Y todo dato es relevante. Entonces, la provincia de San Juan, digamos, está atravesada por dos ríos principales, al norte por el río Hachal y al sur por el río San Juan, que la divide en dos cuencas principales. Las manchas verdes, acá grandes, estos oasis, son digamos, los oasis principales donde se desarrolla la principal actividad económica. El 85% del territorio está compuesto por montaña y el restante 15% corresponde a valles y llanuras. La actividad económica y social de la provincia se asienta en solo el 2% de la superficie total y en ese 2% se encuentra el 95% de la actividad agrícola de la provincia. Las características hídricas que tiene la provincia de San Juan, bueno, sus ríos, digamos, se alimentan por precipitaciones de nieve principalmente, que constituyen el 99% del volumen derramado, y el 1% restante proviene de derretimiento glaciar. Y aquí, digamos, es importante ver, si bien estos cuerpos son cuidados, inventariados, el aporte que hacen al uso del agua es muy escaso. La manera que tiene la provincia de preservar los recursos de agua para los distintos ciclos agrícolas es por medio de embalses. Y esos, a su vez, digamos, esas reservas de agua son conducidas a través de una red de canales impermeabilizados, y la provincia cuenta aproximadamente como unos 2.000 kilómetros de canal. La cuenca principal del río San Juan encontramos 3 embalses, actualmente son la reserva con la que se cuenta para hacer la distribución del agua. Bueno, ¿cómo es el uso del agua en San Juan? Acá un gráfico que he extraído del Ministerio de Minería de la provincia,
nos indica que el 91,92, o sea, el 92% del agua que se usa en la provincia está destinada al uso agrícola. Y el 2% o 3%, pongámosle, al consumo humano. Diferencia, o sea, quiero remarcar acá que con el uso hidroenergético, que es del orden del 4%, en realidad es un curso de agua que va a parar al uso agrícola, no es que se desvía y si no pasa por turbina y vuelve al cauce natural. Y después tenemos las otras actividades, una minera, que tiene aproximadamente el 1%, y bueno, la industria y el uso recreativo, que no llegan ni al 0,4%. Sobre la cuenca del río San Juan, digamos, tenemos las concesiones agrícolas y mineras. Vemos que sobre el valle de Tulum, que es el valle, el oasis principal, el 90% lo lleva la agricultura. Cabe destacar que acá en la provincia de San Juan el agua se otorga por concesiones. Esa concesión la da el Estado por medio de el Departamento de Hidráulica, y es una concesión que es curioso porque se la da como superficie y no como volumen. Si bien el agua que se distribuye le afectan a esa superficie por un coeficiente que lo transforma en forma volumétrica, en el cual, digamos, a veces medio caprichoso, porque no hay un sustento científico detrás bien elaborado, son apreciaciones, usos y costumbres, involucran algo de la constitución del suelo. Ahora, la actividad agrícola en San Juan, digamos, principalmente se encuentran, digamos, la vitivinicultura, sobre todo el cultivo de viñedo, que es la mayor superficie cultivada, siguiéndolo los olivos, las aliáceas, es decir, el ajo y la cebolla, y después hortalizas y otros, que principalmente es el tomate que se industrializa, y un nuevo cultivo que está, digamos, creciendo en estos últimos tiempos, que es el pistacho, que, digamos, va respondiendo un poco a la reconversión agrícola que va teniendo la provincia por una cuestión de justamente la escasez del recurso hídrico. Ahora, veamos cómo se comporta el río San Juan. El río San Juan, digamos, dijimos que en su cabecera lo aporta el derretimiento de nieve. Esto, digamos, a lo largo de un determinado periodo, se ha establecido la media histórica, que es del orden de los 1900 hectómetros cúbicos por año. Ese es el derrame total. Ahora, ¿qué vemos en los años comprendidos entre el 2016 y el 2022? Bueno, vemos que empieza a haber un déficit, y ese déficit es lo que se traduce en sequía, por supuesto, con un impacto enorme. Vemos que ya desde el año 17 los expertos empezaron a advertir sobre este problema, pero bueno, nota al margen. Aquí, digamos, tanto la autoridad de aplicación como los usuarios un poco han desoído esta advertencia de los expertos, y nos encontramos que en el 2021 ya el déficit es del 70%, con un pronóstico a cerca del 80% para este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los embalses están ahora en su cota mínima, ya no se puede extraer más agua de ellos por un tema de seguridad de la obra, es decir, que entrarían a romperse los embalses y serían inútiles para las futuras almacenamiento de agua. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué alternativa hay para la mitigación de la sequía en la provincia? Bueno, se recurre a un recurso que se encuentra debajo de nuestros pies, que es el agua subterránea.
El agua subterránea, particularmente en el acuífero de Tulum, tiene una zona de recarga, una zona bastante permeable, y digamos, alimenta a esta gran cuenca subterránea. Una de las características que tiene el acuífero de Tulum, que lo hace, digamos, distintivo en el mundo, es que es un acuífero que responde rápidamente a los cambios. Es decir, que cuando se producen extracciones o explotación o sobreexplotación, empieza a bajar y rápidamente, cuando hay una recarga, se puede recuperar. Pero, digamos, no solamente la recarga viene por parte del río, sino que también viene por parte un poco de la indolencia a veces de los mismos usuarios. Y vamos a ver cómo es el manejo del agua en las explotaciones agrícolas. Hay dos maneras de hacerlo: o riego superficial por inundación, que es la forma menos recomendada, y el riego presurizado. Bueno, el riego por inundación tiene muchas desventajas, puesto que hay un gran desperdicio de agua, y en el riego presurizado, el ahorro de agua comparado con la misma superficie regada, digamos, por inundación, es del orden del 70%. Ahí, digamos, radica una de las transformaciones importantes que debe llevar adelante la actividad agrícola. Por otro lado, para poder, digamos, regar, se recurre a reservorios, donde el agua superficial deposita en estos reservorios, o hacerlo a través de bombeo, depositando en reservorios, o en forma directa. Eso va a depender de los sistemas. Pero evidentemente el riego presurizado tiene una gran eficiencia y aporta un importante ahorro del recurso de agua. ¿Qué pasa, digamos, con esta situación que se está viviendo? Es que se están creando conflictos sociales. Digamos, ya primero porque la autoridad de aplicación tiene que hacer una racionalización del recurso y decirle a quién le da y a quién no le da agua, por un lado. Entonces eso crea conflicto. Por otro lado, el impacto económico. Muchas de las explotaciones, digamos, en estos 2 últimos años, han empezado a ser abandonadas. Entonces, se está perdiendo una gran superficie cultivada a consecuencia de esto. Y digamos que viéndolo desde la respuesta del Estado, va atrás de los acontecimientos, no ha planificado esta situación de manera de poder, digamos, asistir bajo las distintas políticas un cambio en el hábito, en el uso del agua. Entonces, recurrimos o sea, lo que se plantea acá es recurrir a una técnica para ver cuáles son las consecuencias de ese sobrebombeo que hay en la cuenca del Valle de Tulum. Vamos a ver que esa cuenca tiene un comportamiento muy particular, cuando veamos un poco los resultados. Opera distinto en la zona norte que en la zona sur. Y ya voy a explicar por qué. Pero antes quisiera, digamos, hacer una breve introducción a la técnica sin entrar en mucho detalle. Así, una imagen radar, digamos, una de las cosas que, digamos, una imagen radar lo que registra, esencialmente son 2 componentes de la onda o el pulso emitido, que es, por un lado, la fase y la amplitud. La amplitud está relacionada con la potencia en la que la señal es retrodispersada y que llega al sensor, y la fase es la posición de la onda
que llega al sensor. A veces me gusta, cuando hablo un poco de la fase, usar un ejemplo muy poco ortodoxo, es decir, que es asociarlo a una rueda de bicicleta donde le pintamos un rayo. Ese rayo, digamos, lo hacemos llegar hasta el objeto, o sea, esa rueda la hacemos rodar hasta el objeto, sin rebalamiento, ¿no? Llega y vuelve. Y vemos qué posición tiene a la vuelta, comparado con la posición inicial. Eso vendría a ser la fase en forma muy elemental. Digamos, la fase, digamos, también es función de la distancia o el recorrido que hace el pulso en su viaje de ida y vuelta. Bueno, por supuesto ya se habló anteriormente que días atrás, y Soldano lo explicó muy bien, en el radar hay, digamos, maneras de transmitir la señal en distintos planos electromagnéticos. Entonces, voy a que es lo que ya se llama polarización, lo cual voy a pasar por alto. Ahora, entendamos qué es un poco la fase y qué utilización se le puede dar a la fase. Dijimos que tenemos un observador, ¿no?, que es el sensor en este caso, activo, un objeto, el cual es iluminado. Entonces, si las condiciones en un determinado instante no cambian, va a la onda, vuelve, registra su posición y este ángulo de fase. La fase por sí sola no es de utilidad, digamos, no es de mayor utilidad. No nos dice nada, ni de la distancia a la cual se encuentra, y tampoco le podemos dar utilidad alguna. Ahora, pensemos en un instante posterior, que el objeto levemente se desplaza, pero ese desplazamiento es inferior a la longitud de onda del sensor. ¿Qué va a pasar? Que el camino recorrido de la onda va a ser levemente diferente. Cuando vuelva, yo voy a tener otro valor de fase. Entonces, cuando compare la fase del estado inicial con respecto a la fase del estado final, voy a tener una diferencia de fase. Y eso es lo que se conoce como interferometría. Ahora, ¿qué características tiene que tener esto para que suceda? Que la fuente sea una fuente coherente, es decir, la longitud de onda debe permanecer estable a lo largo del tiempo o la vida útil del sensor. No puede cambiar, no debería cambiar. Entonces, y otra cosa que digamos que tiene de interesante es que no importa qué distancia está el sensor del objeto que está siendo, digamos, objeto del blanco. De hecho, el sensor está a 800 kilómetros del objeto al cual ilumina. Pensemos que es como si pusiéramos un observador en el límite de la provincia de Santa Fe con Buenos Aires e ilumina para San Juan. Y desde acá le produzco un desplazamiento inferior a la longitud de onda y está siendo detectado. Entonces, digamos, eso digamos, explica también la sensibilidad que tiene el radar para detectar este tipo de movimientos. Entonces, lo cual también lo hace, digamos, esta técnica o la tecnología la cual permite poder iluminar un objeto a mayores distancias, permite que hayan sido colocados en órbita terrestre. Entonces, le ha dado ahí, digamos, al radar una aplicación que es impresionante, digamos. Entonces, dijimos que estos desplazamientos deben ser inferiores a la longitud de onda, porque, digamos, si es mayor, hay un término que empiezan a aparecer, que es ambigüedad, en la cual no se sabe a qué posición corresponde. Entonces, estos desplazamientos deben ser lentos, pequeños, menores a la longitud de onda, pero yo puedo ir, digamos, observando instante a instante, ¿no?,
ese desplazamiento y ponerlo en una recta de tiempo y desplazamiento, y conocer el desplazamiento total a lo largo de un periodo. Y otra cosa, los objetos a los cuales yo voy a observar son objetos estables, es decir, para el radar. No cambian sus propiedades, que esto es lo que es importante. Ya vamos a ver a qué le llamo yo la condición de estable. Bueno, pero esto desde el punto de vista teórico. Ahora, la realidad es un poco distinta, digamos. La naturaleza ahí nos empieza a jugar un poco en contra, porque primero, el radar no pasa a la misma posición, hay un pequeño desplazamiento. Ese pequeño desplazamiento me va a producir una diferencia de camino, por un lado. Por otro lado, tengo la topografía. La topografía en sus variaciones también va a hacer que empiece a producirme cambios en la fase. Y tengo otro, que es otro factor que quizás más importante que estos dos anteriores, no dejan de serlo, pero digamos que tiene una incidencia importante, dado que estamos midiendo valores que no superan un ciclo de longitud de onda, que es la atmósfera. La atmósfera, el efecto que me produce en la señal del radar es un retardo, lo mismo que le produce al GPS cuando se lo mide, digamos, se trata de hacer observaciones precisas. Tenemos la atmósfera, es un condicionante que hay que tomarlo en cuenta, ya sea modelándolo o usando algunos recursos matemáticos como para minimizar ese impacto. Entonces, cuando yo lea la fase, que es lo que la voy a leer en un gráfico que se llama interferograma, que en este caso es el que estamos viendo acá en la parte superior izquierda, que se lo denomina interferograma de fase completo. Ahí tengo todos los efectos que les acabo de mencionar. La separación del sensor en instante 1 y instante 2, la topografía, el desplazamiento, la influencia de la atmósfera. Y, bueno, en menor medida, que es prácticamente despreciable, el ruido. Yo tengo que buscar la manera de ir suprimiendo esas componentes que no son deseables para la medición de estos pequeños desplazamientos. La parte de las distintas posiciones del sensor en su pasada, digamos, como se conoce, la posición en el momento que pasa y la geometría, digamos, a través de simulaciones es muy fácil de poderla suprimir. La topografía, mediante el uso de un modelo de superficie externo, puedo llegar también a suprimirla. Vemos, por ejemplo, en este interferograma, y acá tengo la topografía, la atmósfera y el desplazamiento. Yo con este interferograma, digamos, es lo que se conoce como interferometría clásica, puedo derivar un modelo de elevación. Pero ese modelo de elevaciones, hecho desde ese primer par de imágenes, va a tener, digamos, esas dos componentes asociadas, que es desplazamiento si los hay, y la atmósfera sobre todo, que es la que más me influye. Por otro lado, cuando elimino esto, la posición de los sensores, sumada al terreno,
me quedo con solamente los desplazamientos del efecto atmosférico, que es lo que se llama interferograma diferencial. Ahí, digamos, aparece el término de diferencial, digamos, en la técnica. La atmósfera tiene, digamos, un comportamiento, digamos, espacialmente tiene una alta correlación, pero temporalmente se decorrelaciona, es decir, yo no veo la misma, en este caso, este es un interferograma que corresponde al efecto atmosférico solamente, no lo veo si trabajo con otros pares de la misma escena. Eso va cambiando muy dinámicamente. Entonces, una vez que logro determinar este interferograma, se lo resto al interferograma de la fase más del desplazamiento más la atmósfera, y me quedo con, digamos, con el desplazamiento, digamos, puro, entre comillas, ya sin ninguna de las otras influencias. Acá es importante recalcar aquí en esta zona, que es una zona ruidosa, bueno, particularmente ahí corresponde a un embalse, entonces las ondas del agua, de la superficie del agua, me genera un ruido que lo veo acá. Ahora, en las zonas urbanas tengo algo parecido a esto que veo acá. Pero no porque sea ruido, sino porque la geometría de la imagen me superpone, ¿no? el relieve del terreno. En una ciudad los edificios son altos, estos tienden a veces a inclinarse hacia el sensor o alejarse del sensor, o sobre todo inclinarse hacia el sensor. Lo que veo primero es, digamos, la parte superior, y lo que veo después es la parte inferior. Entonces hay como una especie de abatimiento de esa geometría, y si tengo edificios muy contiguos, se me entra a superponer todo. Tengamos presente que una imagen radar, a diferencia de una imagen óptica, la imagen radar es una imagen de tiempo. Y la imagen óptica, digamos, es una imagen de distancia. Yo puedo, digamos, tener una idea de las distancias, pero en el radar lo tengo que hacer en forma indirecta. Ahora, dijimos que medíamos, digamos, tomábamos un instante 1, un instante 2, un instante 3, un instante 4, y por un lado, digamos, conozco las posiciones que va teniendo el sensor a lo largo del tiempo, y me permite, tomando una fecha de referencia, generar estos diagramas, que son de línea de base normal. Esa distancia, esa separación que hay entre los dos sensores, se la conoce como línea de base normal, porque se toma su proyección sobre la normal de una de las visuales del sensor. Entonces, me permite realizar ciertas combinaciones. Una de ellas es tomar una imagen de referencia y calcular, digamos, los interferogramas respecto a ella. O sea, es una configuración de estrella, que se conoce como interferometría de dispersores permanentes, o PSI, que lo van a ver en la bibliografía. Esta configuración es buena cuando lo que se trata de observar son edificios o alguna obra de infraestructura, embalses de presa, caminos, por mencionar algunos. Vemos que cada punto corresponde a una imagen, y la línea que las une es un interferograma temático. Ahora, yo puedo hacer otras combinaciones. Entonces, el nombre de la técnica va cambiando en función de cómo configure yo la observación. Esta es la misma distribución de puntos, pero acá se lo han unido a través de triángulos. A esos triángulos se le impone una condición para que, digamos, parecida a lo que
se hace con los triángulos de la UNEI cuando generamos un modelo de superficie. Acá se hace exactamente lo mismo, donde las condiciones son hacia a la línea de base normal y la fecha. Se trata de que no pasen una determinada fecha o determinada cantidad de días, más que fecha, determinada cantidad de días. Recordemos que el radar es muy sensible también al tiempo. O sea, si los objetos por alguna razón cambian o se ven alterados, el radar los detecta y no puedo yo hacer la comparación entre estos dos objetos que observo. Caso, digamos, clásicos es la vegetación. La vegetación cambia por segundo. O algún fenómeno natural, por algún deslizamiento, que sea mayor al de la longitud de onda, pierdo, digamos, lo que se llama la coherencia. Digamos, la coherencia es un indicador de la calidad, digamos, y de la estabilidad que tiene la señal radar a través del tiempo. Entonces, no puedo ir a la imagen esta, en la que yo me quedé con el movimiento, para poder hacer observaciones ahí. Porque ahí tengo elementos estables y elementos inestables. Entonces tengo que buscar la manera de seleccionar una nube de puntos a lo largo de la escena que tengan cierta estabilidad. Eso, digamos, se analiza por un lado la amplitud y la dispersión o la variación de la fase en cada uno de los puntos. Eso me va a establecer a mí una distribución en la cual yo voy a empezar a medir. Y por otro lado, voy a empezar a ver en lugares donde hay una respuesta ruidosa, en la cual yo no puedo aplicar en forma directa la técnica, voy a poder ver puntualmente el comportamiento de la fase en esos puntos y poder extraer información. Bueno, todo eso lo aplicamos, digamos, a la escena. Dijimos, le comenté yo hace un rato que el acuífero del Tulum tiene dos comportamientos distintos. Esto corresponde a la zona norte. Esta vendría a ser la zona de recarga. Es ahí donde, digamos, se le aporta agua al acuífero para cuando se lo quiere conservar. Por otro lado, al estar el Valle de Tulum sobre un cono aluvional, tenemos que desde la zona oeste se concentran los materiales más gruesos, o sea, los más permeables, y los materiales finos van hacia la zona más distal, donde la cuenca deja de tener un comportamiento libre para empezar a tener, digamos, algunos confinamientos. O sea, el material fino empieza a formar unas lentes en la cual vamos a tener agua por encima de las lentes y por debajo de las lentes, o directamente por debajo, y no tener nada por encima. O sea, estas lentes actúan como una especie de tapa, digamos, no deja que el agua fluya naturalmente hacia arriba. Entonces, lo que se hizo es analizar un periodo que va desde diciembre de 2018 a mayo del 21, es decir, prácticamente ya hace un año que se hizo este trabajo, y se calculó los movimientos descendientes acumulados. Acá solamente he graficado los que corresponden a lo que es subsidencia. Pero, digamos, en esta parte el acuífero presenta un efecto contrario, que la subsidencia. Pequeños levantamientos, pero son menores de los 3 milímetros. Entonces, de lo que más, digamos,
se ve es que a medida que pasa el tiempo, estos descensos se van acumulando. Ahora, uno que recorre la zona, la conoce, es interesante ver algunas cuestiones que responden a cuestiones que son a la estructura subyacente que hay en esta parte del acuífero. Acá vemos una zona que es lineal. Acá esto está atravesado con una falla geológica, en la que del lado este, o sea, de este lado está elevado y del lado este está hundido. Entonces se forma como una cuña de acumulación de agua. Hubiera sido interesante haberle volcado a este resultado las perforaciones existentes. Esa información es muy difícil, no está publicada. Normalmente los que disponen de la misma, que es el Departamento de Hidráulica, no la tiene puesta en ninguna plataforma, que hubiera sido interesante haberlo tenido, o haber contado con algo parecido a lo que se estuvo comentando en 2 charlas atrás en cuanto a lo que ha hecho IDECOR, que es justamente volcar toda esa información espacial en la cual uno después puede terminar relacionando y hacer un mejor análisis. Pero bueno, esto no ha sido el propósito de hacer un análisis, de ver cómo es, a ver cuáles son puntualmente las causas y cómo responde la estructura subyacente frente al fenómeno. Acá lo que se ve es que cuando se extrae agua, se generan unos espacios en estos sedimentos que tienden a compactarse. Otra de las cosas que observamos que si bien tenemos subsidencia así muy distribuida, muy puntual, en esta escena, no es del orden crítico, es decir, no son críticas estos hundimientos, puesto que no afectan a infraestructura, es decir, no se observan edificios agrietados, calles desniveladas o canales que pierden los niveles, como si sucede, por ejemplo, en otras partes del mundo, caso particular, por ejemplo, en la Ciudad de México, que las viejas construcciones son gravemente afectadas, o yendo hacia lo que es una explotación agrícola, el Valle Central de California, en particular el Valle de San Joaquín, donde la subsidencia sí ha hecho realmente daños importantes a lo largo del tiempo. Interesante estudiar esa cuenca, porque me atrevería a decir que es una de las cuencas donde más observaciones se han hecho respecto al tema de la subsidencia. Se han hecho trabajos desde el año 1932, entonces se lo ha hecho en forma sistemática, y al día de hoy se estima que más o menos en algunas zonas han habido hundimientos del orden de los 9 metros, o sea que la tasa de subsidencia ha sido del orden casi de 1 metro por año, lo cual es serio, ¿no? Y de hecho ha afectado a la red de riego que existente, en la cual han tenido que replantearla y volverla a rehacer. Esto, bueno, tenemos este cuadro, este mapa donde distinguimos esta zona alargada, que coincide justamente con una falla geológica, esta zona donde acá la explotación que se hace parte subterránea, se extrae agua a través de pozos surgentes, y por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Con ese mal manejo del recurso hídrico en algunas explotaciones agrícolas,
sirven para de alguna manera alimentar el acuífero. Entonces, vamos a ver en la siguiente figura cómo se comporta este acuífero a lo largo del tiempo, que es una de las cosas que tiene interesante esta técnica, de poder representar o graficar la dinámica. Veamos cómo va cambiando a lo largo del tiempo o de instante a instante la superficie. Vemos que se mueve como si fuera una gelatina, y estos valores verdes corresponden a valores que surgen al finales del verano, donde termina el ciclo fenológico del cultivo principal, que son los parrales. Entonces, los parrales o los viñedos, que son en la mayoría regados en forma superficial. Entonces, uno lo que espera cuando hicimos este trabajo, esperábamos ver, digamos, un comportamiento más anular de la subsidencia, buscar como un centro donde empieza a confluir, digamos, el hundimiento, pero acá lo tenemos, digamos, en forma moteada, digamos, en la geografía. Esta imagen, digamos, esta superficie corresponde a unos 50 kilómetros cuadrados. El Valle de Tulum tiene aproximadamente unos 1000 kilómetros cuadrados. Solamente he visto una fracción, y corresponde a la parte de la cabecera al norte. Ahora veamos, dentro del mismo valle, ya hacia el sur, al límite con la provincia de Mendoza, el comportamiento es diferente. Acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, el riego superficial no existe. O sea, no hay canales que lleguen para hacer un manejo del recurso en forma superficial. Lo que hay acá son emprendimientos agrícolas que usan agua subterránea pura y exclusivamente. Entonces, acá sí vemos concretamente, sobre todo en estas tres explotaciones, cómo el hundimiento es mayor. Sobre todo en este, porque es más antiguo, los otros son relativamente nuevos. Entonces, se observa menor desplazamiento en ese periodo de tiempo. Ahora puede surgir una pregunta, porque convengamos una cosa, el radar, digamos, observar en el radar no es lo mismo que observar con otros instrumentos, como puede ser el GPS, donde yo puedo mirar la componente horizontal y vertical. El radar se observa en el plano de observación. Entonces, cualquier movimiento, sea planimétrico o altimétrico, digamos, es proyectado en ese plano de observación. Entonces, por eso es necesario el conocimiento previo de la zona y ver cuál es el fenómeno que más, digamos, incidencia tiene. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de las estaciones permanentes, que existe un desplazamiento lateral, igual que altimétrico. Entonces, alguien podría decir, bueno, no todo le puedes cargar a la altimetría acá. Lo que pasa es que tiene mayor incidencia. Es cierto, puede haber un desplazamiento vertical. La única manera de poder, digamos, horizontal, la única manera de poder observar ese desplazamiento horizontal es hacer la misma tarea, pero usando datos que corresponden a distintas órbitas de captura. El radar captura los datos en dos modos, ascendente y descendente. En este caso particular, las observaciones han sido ascendentes, pero se debía haber también, digamos, en rigor de verdad, se podría haber utilizado las descendentes y haberlas combinado. Entonces ahí habría habido digamos, una determinación mucho más precisa, qué es lo que es vertical y qué es lo que es horizontal. Pero bueno, esta es una manera bastante operativa, digamos, si se quisiera hacer un seguimiento. Permite, por otro lado,
conocer conocer la historia del movimiento. O sea, no es una observación que es solamente la foto del momento. Yo puedo ver qué estuvo pasando atrás y me puedo ir tan atrás como dato SAR encuentre. Entonces, por otro lado, también convengamos, digamos, yo no, si bien esto es una expresión superficial, esto es un conjunto de puntos en el cual se han medido. Yo puedo medir y observar cada punto su respuesta temporal, digamos, cuánto sube o desciende. Esto es, digamos, ha sido como una integración de todos esos datos. Que vemos también acá en esta parte de la parte sur del acuífero, que los movimientos de descenso son menores. Quiere decir que acá está muy confinado el acuífero. Hay que ir bastante profundo. De hecho, las perforaciones que hay ahí superan los 100 metros. El agua se encuentra, el pelo de agua se encuentra a los 60. Así que hay que ir bastante profundo. Pero, digamos, nos da a cuantificar de alguna manera cuál es el impacto de cuando se sobreexplotan los acuíferos en esta zona semiárida, y el cuidado que hay que tener. Acá lo que se ha generado más bien ha sido información de base. Esta información puede ser integrada digamos, a otra fuente de datos y poder llegar a hacer una modelación del acuífero y, digamos, poder asociar de alguna manera estos cambios al volumen de agua que subyace. Lo cual evitaría, por supuesto, unas tediosas campañas de campo de ir a recorrer todo el territorio midiendo con sonda los pozos. Entonces, esto es un complemento que viene muy bien para el estudio del uso del recurso en esta zona. Bueno, conclusiones. Acá, yo había, digamos, cuando hablé de la forma de configurar eso, me lo salté, de armar los pares de imágenes, dijimos uno en estrella y otro en triángulo. Digamos, digamos, la forma de combinar entre un lado y otro va a depender también de los objetos que uno quiera ir observando. En el extremo del triángulo es lo que se conoce como técnica de interferometría de los cuasi dispersores permanentes, porque acá ya no son tan permanentes, sino que uno analiza sus permanencias en periodos pero más cortos, pero que los va asociando en segmentos, y logra tener una observación de esos objetos, digamos, que puedan estar cambiando. El cambio entre cada instante e instante debe ser menor a la longitud de onda. El resultado final puede darme un valor mayor a la longitud de onda. Pero estos cambios deben ser, digamos, no deben superar, porque si no ahí la señal se corrompe. Entonces, ¿qué tenemos para decir? Bueno, que hay que conocer también, digamos, para optar por una u otra técnica. En el medio hay una técnica que es muy difundida, que es la SBAS, que no le he mencionado, que aparece en muchos papers, pero es una variante de esto, digamos. No más que eso. Les van, digamos, según el tipo de configuración, le van poniendo un nombre, pero en esencia es lo que yo estaba comentando. Bueno, la técnica requiere evaluar y remover muy bien los efectos de las perturbaciones atmosféricas. Eso es fundamental, porque la atmósfera me puede inducir un ciclo de onda, un ciclo en un sensor de banda C
estamos hablando de 6 centímetros, es decir que yo podría tener errores de 6 centímetros si no estoy advertido y no elimino eso. O de 3 centímetros en el caso de banda X, o de 10, 12 centímetros en el caso de L. Ahora, ¿qué va a depender de usar uno u otro sensor o una u otra banda? Depende de la sensibilidad de lo que yo estoy observando. Si me voy, por ejemplo, en zona de montaña, como ya lo hemos comprobado, banda L anda muy bien porque los desplazamientos, tenemos desplazamientos del orden de los 5, 6, 7 centímetros. En banda C sería un problema, en banda L no, puedo digamos, observar ese tipo de movimiento. En el caso de los glaciares rocosos, por ejemplo, cubiertos de escombros, digamos que la banda C y la banda L andan bastante bien. Ahora, si lo que pretendo es ir a observar el comportamiento en obras de infraestructura, bueno, debo hacer una evaluación bastante cuidadosa porque lo conveniente sería usar banda X. Lo que sucede es que son datos que no son fáciles de disponer. Armar de una serie temporal requiere de un gran costo, porque no son imágenes que están disponibles. Hay que pedirlas y comprarlas. Cada una de ellas tiene un costo importante. Entonces, solo en pocos lugares, salvo en zonas de muy alto riesgo, ciudades muy críticas como Singapur, por ejemplo, bueno, hay un programa de observación en banda X, el cual permite aplicar estas técnicas para detectar pequeños movimientos, como son las dilataciones de los edificios, sumado a lo que es la subsidencia que pudiera llegar a haber por el uso del recurso de agua subterránea que se haga. Bueno, para tener una mejor precisión y un mejor conocimiento del movimiento, como les comenté, hay que trabajar en forma combinada con observaciones de los desplazamientos en órbitas ascendentes y descendentes, si se busca conocer la componente vertical y planimétrica. Bueno, la técnica es eficaz para realizar actualizaciones periódicas, por ejemplo, para un inventario de objetos. En este caso, bueno, son áreas las que hemos observado, pero vamos al caso particular de los glaciares de escombros, que esos cuerpos están correctamente inventariados, identificados. Con esto nosotros podemos, digamos, estudiarlos y tipificarlos en función de su movimiento y verlos, digamos, en su comportamiento temporal. Dice, muestra una gran resolución de observaciones frente a otras técnicas que, si bien son más precisas, no pueden garantizar la continuidad y solo abarcan áreas muy reducidas. Me refiero fundamentalmente cuando uno trata de, sobre todo, bueno, en áreas extensas como esta, tratar de hacer mediciones con GPS. Insisto, no es que lo reemplace. Siempre son mejores las observaciones GPS que las que podemos llegar a hacer con el radar. Pero se necesita una gran cantidad de observaciones que es imposible de poder hacerlo. Y además, no solamente una gran cantidad de observaciones, sino hacerlas en forma regular. O sea, la resolución temporal es sumamente baja. Entonces, esto de alguna manera complementa y ayuda a la tarea. También encontrar datos de archivo de diferentes sensores SAR se pueden combinar y permite, digamos, reconstruir una historia que puede ir, digamos, hasta unos 20, 25 años atrás, y poder ver cómo son esos movimientos. Y bueno, y algo que ya se dijo al comienzo de las charlas, el día lunes, martes, que los sensores SAR permiten observaciones independientes de si es de noche o de día, o si está nublado o no. Bueno, con esto, digamos, les he dado un pantallazo y espero haber
digamos, respondido al objetivo de la semana, de esta reunión. Y bueno, y acá, digamos, tenemos un elemento, los que nos dedicamos a las mediciones, como es la agrimensura, a tener, digamos, observaciones de muy alta precisión, independientes de los instrumentos clásicos, como son los GPS, estaciones totales, digamos, y la fotogrametría. Bueno, con esto yo doy por concluido. Y bueno, agradecer en particular, yo quiero agradecer a la CONAE, y a la persona de la doctora Salmoni, que es la que digamos, ha facilitado tanto el acceso a los datos, y realizar las gestiones necesarias para contar con los datos del satélite Cosmos, y de la zona de interés, al Instituto Mario Gulich, porque de alguna manera han reforzado, digamos, un poco, no un poco bastante, digamos, los conceptos, tanto en la tecnología como en la técnica de los sensores radar. Y también al doctor Daniel Perisin, que es el que facilitó el uso de una licencia temporal del software que es de su propia creación, SALPROF, que es conocido dentro del ambiente académico y de investigación. Y por supuesto a la Agencia Espacial Europea, que a través de sus servicios permite, digamos, contar con otra fuente de datos. De ya quedo a disposición, digamos, de las preguntas que se quieran hacer, y bueno,